Muy buenas noches, mi nombre es Betty Ortega, soy ingeniera agroforestal de profesión y especialista en gestión ambiental egresada de la Fundación Católica del Norte. En este momento esta presentación es parte de la convocatoria que se realiza para asesores en la Secretaría de Medio Ambiente en marco de la formulación del Plan de Acción ante el Cambio Climático y la Variabilidad Climática, y teniendo en cuenta un documento muy importante que fue el informe de formulación del Plan de Acción del Cambio Climático y la Variabilidad Climática del área metropolitana del Valle de Aburrá. A continuación daré respuestas a 3 preguntas importantes dentro de la convocatoria. En primer lugar, tiene que ver con las manifestaciones más relevantes del cambio climático en el sector, en consideración al tema del plan estratégico a implementar. Entonces, considero 5 más importantes, entre ellas, en primer lugar, el incremento de la temperatura, ya que se han registrado aumentos progresivos en las temperaturas máximas y mínimas. La variable clave sería la temperatura promedio y el impacto sería la mayor demanda energética, el estrés térmico de la población y las alteraciones de los ecosistemas urbanos. En segundo lugar, tendríamos la variabilidad del régimen de lluvias. Eh, Se han registrado también lluvias intensas en periodos cortos y demasiadas largas las sequías o mayores periodos, digamos, de prolongación de las mismas. La variable a tener en cuenta sería la precipitación en milímetros anuales, y el impacto como tal sería el aumento de los deslizamientos, de las erosiones del suelo, de las afectaciones en la agricultura y la presión sobre los sistemas de drenaje en la parte urbana. Para la tercera, digamos, punto a tener en cuenta sería el aumento de la frecuencia de los eventos extremos, teniendo en cuenta lo que nosotros ya conocemos como el fenómeno del niño y la niña, que se han intensificado esos fenómenos. La variable a tener en cuenta serían las temperaturas superficiales del mar, los índices de la población, la frecuencia de los desastres, el impacto. Tiene que ver mucho con las inundaciones, los deslizamientos y las afectaciones a la infraestructura y, por supuesto, a la salud humana. Muy buenas noches, mi nombre es Betty Ortega, soy ingeniera agroforestal de profesión y especialista en gestión ambiental egresada de la Fundación Católica del Norte. En este momento esta presentación es parte de la convocatoria que se realiza para asesores en la Secretaría de Medio Ambiente en marco de la formulación del Plan de Acción ante el Cambio Climático y la Variabilidad Climática, y teniendo en cuenta un documento muy importante que fue el informe de formulación del Plan de Acción del Cambio Climático y la Variabilidad Climática del área metropolitana del Valle de Aburrá. A continuación daré respuestas a 3 preguntas importantes dentro de la convocatoria. En primer lugar, tiene que ver con las manifestaciones más relevantes del cambio climático en el sector, en consideración al tema del plan estratégico a implementar. Entonces, considero 5 más importantes, entre ellas, en primer lugar, el incremento de la temperatura, ya que se han registrado aumentos progresivos en las temperaturas máximas y mínimas. La variable clave sería la temperatura promedio y el impacto sería la mayor demanda energética, el estrés térmico de la población y las alteraciones de los ecosistemas urbanos. En segundo lugar, tendríamos la variabilidad del régimen de lluvias. Eh, Se han registrado también lluvias intensas en periodos cortos y demasiadas largas las sequías o mayores periodos, digamos, de prolongación de las mismas. La variable a tener en cuenta sería la precipitación en milímetros anuales, y el impacto como tal sería el aumento de los deslizamientos, de las erosiones del suelo, de las afectaciones en la agricultura y la presión sobre los sistemas de drenaje en la parte urbana. Para la tercera, digamos, punto a tener en cuenta sería el aumento de la frecuencia de los eventos extremos,
teniendo en cuenta lo que nosotros ya conocemos como el fenómeno del niño y la niña, que se han intensificado esos fenómenos. La variable a tener en cuenta serían las temperaturas superficiales del mar, los índices de la población, la frecuencia de los desastres, el impacto. Tiene que ver mucho con las inundaciones, los deslizamientos y las afectaciones a la infraestructura y por supuesto a la salud humana. Otra de las manifestaciones del cambio climático son la contaminación agravada, las olas de calor intensas y la baja ventilación en las zonas urbanas ha contribuido a la acumulación de contaminantes, ¿no? Como los materiales particulados y el ozono troposférico. La variable a tener en cuenta sería la concentración de partes por millón de estos mencionados. El impacto sería el incremento de enfermedades respiratorias y la disminución o reducción de la calidad del aire. Como quinta manifestación estaría la pérdida de biodiversidad y la afectación de los ecosistemas, teniendo en cuenta el cambio de temperatura, las diferencias en las humedades que afectan específicamente a las especies nativas. La variable a tener en cuenta sería la cobertura vegetal y las especies indicadoras. El impacto es la disminución de los corredores ecosistémicos y los servicios ecosistémicos generales, ¿no? Eso con respecto a las manifestaciones del cambio climático. Por otro lado, se pregunta sobre los planes estratégicos de adaptación, ¿no? Dentro de la contextualización del ejemplo que nos conlleva y de la temática correspondiente. De los 14 planes estratégicos que muestra este plan, he tomado como ejemplo 3 fundamentales. En primer lugar estaría el plan de gestión integral del recurso hídrico. El objetivo de este sería asegurar la disponibilidad y la calidad del agua en los escenarios de la variabilidad climática, teniendo en cuenta que es el recurso vital, ¿no? Las medidas de adaptación sería la protección de las cuencas hidrográficas, las zonas de recarga hídrica, la implementación de sistemas de captación de aguas lluvias, la educación continua para el uso eficiente del recurso hídrico, que para mí es fundamental, ya que todo accionar debe de llevar de la mano la parte social, ¿no? Ya que somos el ser humano el que podemos tomar decisiones al respecto de cada una de los contaminantes o digamos de los impactos que se generan por el cambio climático y la variabilidad climática. La relación en este caso sería responder a las variaciones en el régimen de lluvia y a la necesidad de mantener la resiliencia hídrica en cada territorio. Dentro de esos planes estratégicos también considero que es fundamental en la parte urbana el plan de movilidad sostenible y la baja en carbono. El objetivo es reducir la dependencia del transporte basado en combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire. Las medidas de adaptación que se tendrán en cuenta sería el fortalecimiento del transporte público eléctrico y la promoción de las ciclorrutas y los transportes no motorizados, que conllevarían a un comportamiento social importante, ya que se involucra al individuo dentro de estas posibles manifestaciones y toma de decisión. La relación de este plan sería enfrentar la contaminación atmosférica y el aumento de las temperaturas urbanas. Por otro lado, tengo el tercer plan, sería el plan de infraestructura verde y los corredores ecosistémicos. Esto con el objetivo de incrementar la conectividad ecológica y la capacidad de la regulación térmica del ecosistema o del entorno en que vivimos. Las medidas de adaptación sería la siembra masiva de las especies nativas, la recuperación de las especies de fauna con estrategias importantes,
que se deberían de contemplar, las restauraciones de áreas degradadas y la creación de cinturones verdes como techos vegetales también urbanos, que son fundamentales para recuperar el tema de aire en las zonas urbanas. La relación sería mitigar las olas de calor, mejorar la calidad del aire y proteger la biodiversidad local. Por otro lado, tendríamos las medidas de mitigación. Estas medidas de mitigación están relacionadas directamente con los planes estratégicos antes mencionados. Por tanto, hemos tomado 3 medidas de mitigación importantes. La primera sería la implementación de estrategias de energía limpia en el transporte público. Estas deberían de ser vinculadas al plan de movilidad sostenible. Las medidas a tenerse en cuenta sería la transición hacia los buses eléctricos, a los sistemas de transporte masivos de cero emisión de gases. Tendríamos como objetivo obtener el efecto de reducción directa de los gases, efecto invernadero, que son los que nos perjudican pues al entorno social, ¿no? Por otro lado, como segunda medida estaría la restauración de los ecosistemas estratégicos. Esta restauración está relacionada directamente con el plan de infraestructura verde. Las medidas serían las medidas de reforestación de laderas, de zonas de protección, de zonas de recarga hídrica, de zonas de importancia ambiental consolidadas políticamente para la parte administrativa local, departamental y nacional, ¿no? Siempre correlacionadas con los mismos. El efecto sería la captura de carbono, la reducción de erosión, mejorar los microclimas, mejorar la parte de aire, agua y por supuesto también los suelos, ¿no? Para nosotros este es un tema muy importante. La tercera medida de mitigación tendría que ver con el uso eficiente del agua y la energía en edificaciones, ¿no? Tener en cuenta que esta conecta directamente con el plan de gestión de recursos hídricos. Las medidas serían la instalación de tecnologías de ahorro de agua y energía, como por ejemplo los paneles solares, los sanitarios de bajo consumo. El efecto sería la reducción del consumo energético y las emisiones asociadas a los tratamientos de agua. Tener en cuenta que este va muy relacionado con la educación ¿no? que se tiene como sociedad ante este tema para la reducción de la demanda de agua, mejorar la resiliencia que tendrían las comunidades ante los sectores o a las variabilidades climáticas y la afectación del cambio climático por sequías e inundaciones. Los programas y políticas que estatalmente se puedan tomar al respecto y por supuesto la educación y la concientización del ser humano en el consumo ideal de agua. En conclusión, el plan de acción del Valle de Aburrá nos evidencia estas manifestaciones, planes y medidas importantes a tener en cuenta, ya que nos lleva a reflexionar cuál sería la metodología o cuáles son las estrategias para la implementación y formulación de estos planes en cualquier región del país. Los planes estratégicos y las medidas de adaptación junto con estas medidas que se han propuesto en esta presentación son esenciales para fortalecer la resiliencia de las comunidades y del territorio y avanzar hacia un modelo urbano y rural sostenible, alineado siempre con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Mi compromiso como asesora es contribuir a la visión técnica, la sensibilización ambiental y la capacidad de gestión al desarrollo e implementación de este tipo de planes. Por eso doy gracias por la oportunidad.